se da la cara de tristeza. El rol de la tristeza. Vale, ahora sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan García, soy ingeniero, no soy abogado, también. Pero bueno, yo tengo un objetivo muy claro. El objetivo es sintetizar en el mínimo tiempo posible un estudio que ha llevado bastante tiempo a hacer, ¿vale? Y que ha tenido muchísima discusión interna. Ese estudio es el estudio del mercado cloud en España. Esta foto de aquí es una foto de hace 3 días, del día de la niebla, se ha tomado en una de las torres. Y me gustaría empezar por esa fotografía porque al final, IDC ha querido dar un tono muy llano al estudio cloud, ¿no? Un poco por introducir ese estudio tiene 3 pilares fundamentales, 3 patas, uno muy cuantitativo y 2 puntos muy cualitativos. El primer punto cuantitativo es un estudio con datos, con cifras del mercado global en España. Qué tipo de inversión se hace, quiénes son los principales players y qué visión de futuro tiene el mercado de las tecnologías en España. El segundo punto es un punto cuantitativo y cualitativo que consiste realmente en hacer un estudio de cuál es la visión del usuario de cloud en España, ¿vale? Primero, qué diversificación tiene, qué conocimiento y qué uso del cloud tiene también y qué prioridades y estrategias a la hora de implementar ese cloud. Y sobre todo, lo más importante creo que para vosotros también es qué tipo de proceso o qué tipo de decisión de compra utiliza ese usuario a la hora de implementar el cloud. Y por último, que es un estudio mucho más pormenorizado de la capacitación de los proveedores cloud, de una lista de proveedores cloud de España. Específicamente este estudio no lo voy a tratar en la presentación porque estamos trabajando sobre él y sí es verdad que ese estudio será publicado, entiendo que en enero del año que viene, ¿vale? Entonces simplemente os emplazo a la publicación global del estudio. Vamos a empezar hablando del mercado cloud en España, y a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el gasto TIC o cuál es la previsión de gasto TIC en España? Que es un tema muy importante. Todo el mundo habla del PIB que va a crecer 3%, 3,5%, pero realmente ¿cuál es el gasto TIC en España? A mí me gustaría hacer una apreciación importante. El gasto TIC en España en 2017 va a quedar plano. No va a haber incremento del gasto TIC en España. Es un tema muy significativo. Es decir, las partidas globales de gasto TIC van a permanecer sin crecimiento significativo, en contra del crecimiento del PIB. Sin embargo, dentro de las partidas, a mí me gustaría dar un par de datos. Primero, la partida que más decrece es la partida de dispositivos físicos, PCs y dispositivos móviles. ¿Por qué? Primero, porque el mercado móvil está totalmente saturado, y segundo, porque el ciclo de refresco del PC se está alargando mucho más. Eso implica que las organizaciones están cada vez más alargando la vida útil de los dispositivos, ¿vale? Por otro lado tenemos no sé demasiado bien, otro elemento que tampoco crece, o crece muy poco, que son los servidores empresariales, ¿vale? Servidores totales, servidores on-premise. Salvo una partida muy específica que es aquella partida dedicada a Big Data. El Big Data crece un 20% año sobre año, y incluyendo los dispositivos, los servidores dedicados a Big Data, tanto en cloud como en premise. Y eso incluye también los servicios y el software asociado. Aquí, como se incluye dentro de una partida, en principio no se ve reflejado. Y la partida que sí evidentemente crece es la partida de cloud. El crecimiento previsto en 2017 con respecto a 2016 es de un 24%. Y las partidas cloud previstas desde 2016 hasta 2020 tienen un crecimiento compuesto acumulado de doble dígito, en concreto del 16%. ¿Eso qué significa? ¿Qué implicación tiene? Realmente las empresas van a invertir en cloud. Esa es la primera lectura. Y segundo, va a ser el único crecimiento sostenido del mercado de inversión TIC de aquí a 2020. El segundo dato significativo es, oye, vamos a poner en valor qué significa esto, ¿vale? Si hablamos del año 2015, el gasto en cloud en España en 2015 fue de aproximadamente 400 millones de euros.
Y se prevé que ese gasto tenga un crecimiento también de doble dígito, como hemos dicho anteriormente, de doble dígito hasta 2020. Si os fijáis, por ejemplo, en 2016 se prevé que el gasto en cloud supere los 500 millones de euros y lo más significativo es que para 2020 el gasto cloud en España sean de 1.100 millones de euros. Doblamos la cifra con respecto a 2016. Los segmentos en los cuales más crece es sobre todo el segmento de infraestructura y el segmento de PaaS, relación como servicio. Perdón, sí. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque ahora, cuando vemos los resultados del comportamiento del consumidor, veremos el porqué de este tipo de crecimiento. Otro tema también importante son los players. ¿Qué está pasando actualmente con el mercado de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio y de software como servicio? Ojo, esos son datos que reflejan la primera mitad de año. Ahora, al final de ese año tendremos refresco de datos de IDC y podemos dar un dato muchísimo más ajustado en el informe definitivo. Pero, sin embargo, hay una tendencia muy clara. Primero, específicamente en infraestructura como servicio hay una consolidación de proveedores. Todos vemos, por ejemplo, que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 proveedores tenemos una consolidación de casi de más del 60% del mercado. Eso es muy significativo. Y sin embargo, el mercado está creciendo con un 36% año sobre año. Otro dato también significativo es hay distintas velocidades de crecimiento. Aunque todos los proveedores cloud a nivel global están creciendo, hay algunos, como por ejemplo Amazon, que tienen una velocidad año sobre año superior con respecto a la media. Si comparamos Amazon con Telefónica, por ejemplo, el crecimiento de Telefónica, aunque es un 18% año sobre año, sin embargo, ese ritmo de crecimiento son 18 puntos porcentuales menor que el año pasado. Por tanto, hay proveedores que aunque están creciendo, esa velocidad de crecimiento es mucho menor. En ese segmento determinado hay 2 proveedores que están creciendo muy por encima de la media, que es Amazon e IBM. Si vamos, por ejemplo, al segmento PaaS, hay otro hecho también interesante. Ya la consolidación de proveedores empieza a disociarse. El segmento otros implica un 54% del mercado, por tanto no tenemos tanta consolidación. Y sí es verdad que existen players, que existen vendors, que están creciendo muchísimo más por delante del mercado. Y en ese caso son Amazon, Google y Microsoft, en el segmento de aplicaciones como servicio. Por tanto, están cogiendo cuota de mercado. Y el siguiente paso es aplicación como servicio. En aplicación como servicio, el dato más significativo es la total dispersión de jugadores, de vendors. Y en ese caso, tenemos una cuota de mercado máxima, por ejemplo, de un 5%. Y por daros un dato, en el segmento otros, el 75% del mercado se cubre por aproximadamente 90 proveedores distintos. Eso a nivel de inversión os da una oportunidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de jugadores en este segmento son ISV que han reformado su aplicación tradicional y la han subido a la nube. Por tanto, van a requerir en el futuro de alianzas con proveedores como vosotros, con proveedores cloud. Pero vayamos realmente a la encuesta que hemos realizado. La encuesta que hemos realizado es un estudio telefónico que hemos hecho. El ámbito es de España, no hemos ido a Portugal, por ejemplo, no hemos ido a ningún país fuera de España. Hemos realizado una encuesta telefónica a más de 200 compañías, 202 exactamente, y hemos hecho 27 preguntas en un periodo aproximadamente de 20 minutos. No hemos querido ampliar ese periodo porque al final, en un momento determinado los clientes se cansan y no quieren seguir. Entonces, solamente tenemos 27 preguntas, hemos hecho un estudio con 27 preguntas. Los perfiles de la empresa son totalmente distintos, son multisectoriales. Y bueno, el perfil de la empresa es desde empresas de un trabajador autónomo hasta empresas de 1.000 empleados, con los porcentajes que tenemos, que se equiparan casi al porcentaje que tenemos en España de pymes. Y por último, el perfil de la encuesta es un perfil de decisor IT.
La gran mayoría son IT manager, casi un 25% son CIOs y el resto son jefes de líneas de negocio o directamente el propietario de la empresa. Y vamos a ver qué resultados ha tenido este estudio. La primera pregunta que hemos hecho, que es una pregunta muy significativa, es ¿qué conocimientos? Primero, si saben qué es lo que es cloud. ¿Alguien me podría decir cuál es el resultado de esa primera pregunta? El 100% de las compañías encuestadas, independientemente del sector, independientemente del tamaño, saben lo que es cloud. Y el siguiente paso es, vale, ¿sabes lo que es cloud? ¿Tienes implementado cloud? ¿Quién me podría decir el resultado? A grosso modo. 70 sí o 70 no. 70 sí. Pues el resultado aproximadamente es un 60%. Es decir, el 40% de las compañías encuestadas no tienen ningún tipo de cloud implementado. Claro, ahora ahí viene mi reflexión, de forma empresarial. Tenemos móviles, tenemos de todo, ¿vale? Pero bueno, también es importante saber, a mí en este estudio en concreto he querido diferenciar la micropyme del resto de empresas. ¿Por qué? Porque tiene un perfil muy determinado, como todos saben, ¿vale? Entonces, dentro de la micropyme, de empresas de hasta 50 empleados, incluso esa penetración es aún menor. Es decir, el 53% de esas compañías no tienen ningún tipo de implementación de cloud o no creen tener ningún tipo de implementación de cloud. De dichos encuestados, le hemos pedido también que definan qué tipo de implementación tiene, cloud público, cloud privado o un mix de ambos. Y nos ha salido un dato un poco extraño, porque casi todos, bueno, la gran mayoría dice que tiene cloud público, otra parte dice que tiene cloud privado, ¿vale? Y el 12% dice que usa ambos, cuando realmente el sentido común nos dice que tendría que ser al revés, que no tendría que haber implementaciones privadas en empresas como la PYME. Eso lo que implica es que el cambio de paradigma que nosotros estamos acostumbrados es totalmente distinto. Y es más, no hay ningún sector predominante van a hacer ese mix, realmente no, los resultados no varían, salvo un sector muy determinado, que es administración pública. Administración pública, mayoritariamente, tiene un 45% de cloud privado. Eso también es importante saberlo. ¿Vale? También por temas normativos podría ser, también por temas de inversión, por temas de seguridad. La primera conclusión que saco de esa primera batería de preguntas es, primero, ¿realmente nuestros clientes saben lo que es cloud? Yo sinceramente, no como dice como Juan García, empiezo a dudarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como acaba de decir Gonzalo, tenemos móviles, tenemos otro tipo de dispositivos que están utilizando constantemente el cloud. Y ese tipo de cloud no se ha identificado por el consumidor. Y segundo, si ponemos en valor esos porcentajes, sabéis que España tiene aproximadamente, según los datos del Ministerio de Industria, 2.800.000 empresas. De esas, 1,5 millones son autónomos, no tienen ningún trabajador a su cargo, 1.130.000 son empresas de entre 1 y 10 trabajadores, 140.000 son empresas de 10 a 50 trabajadores, 22.000 son aproximadamente de 250.000 y creo que 4.000 largos son empresas grandes. ¿Eso qué implica? Si ponemos eso en valor, tenemos a 1,5 millones de empresas que no hacen ningún uso absolutamente del cloud. Y para mí es preocupante. Y eso en comparación con Europa, donde la penetración del cloud no es el 100, pero es prácticamente un 80% del tejido empresarial. La siguiente batería de preguntas tiene que ver con los tipos de cloud que están utilizando. Y bueno, una respuesta significativa es si dividimos entre IaaS, PaaS y SaaS. El 75% de los encuestados usa IaaS. Es algo realmente interesante. ¿Por qué? Porque tengo un servidor y lo subo a la nube, ¿vale? Y el 50% y el 44% utiliza PaaS y SaaS respectivamente. Si ese dato lo pasamos a la PYME o a la micropyme, vemos que solamente un 25% de la PYME utiliza algún tipo de PaaS o SaaS.
no, de la micropyme utiliza PaaS o SaaS. Eso implica que casi todos están utilizando solo y exclusivamente infraestructura como servicio. Es un dato bastante significativo. El resto de empresas están implementando aplicaciones y plataformas como servicio. Pero la pyme no tiene esa relación de cloud en relación a PaaS y a SaaS como puede tener el resto de las compañías por tamaño. ¿Qué tipología de servicio están usando? Bueno, pues en PaaS están utilizando sobre todo el desarrollo de aplicaciones y el análisis de datos. Y este dato sí es verdad que se corresponde con otro estudio que acabamos de lanzar hace un par de días del uso del Big Data en España, el cual dice que aproximadamente un 30% de las empresas están utilizando el Big Data y el resto no. Y por último, aplicaciones publicadas en la web, modo SaaS, pues ya hay una dispersión un poco más grande. Colaboración, gestión de contenido, gestión de almacenamiento. No se habla nada de seguridad y ya lo veremos posteriormente. Conclusiones. El cloud en España se percibe mucho más como una ampliación a la nube de la infraestructura, más que la inclusión de plataforma como servicio y el software como servicio. Incluso el software como servicio no se entiende como cloud la gran mayoría de las veces. Tema importante, toma de decisiones. Habilitadores e inhibidores a la hora de implementar el cloud. ¿Qué es lo que qué motiva a las empresas a la hora de tomar una decisión de publicar un servidor, publicar una aplicación, publicar un servicio en cloud? Primero, la mejora y con diferencia, la mejora del uso de los recursos y la mejora del uso de las funcionalidades, con un 53%. El resto, agilidad de modelos de negocio. Y ya con bastante más diferencia, pues la mejora de la productividad y un tema financiero, el paso del CAPEX a OPEX, que sin embargo ahora veremos que es un inhibidor. El principal inhibidor o los principales riesgos que ven las empresas a la hora de publicar servicios en cloud, sobre todo es la seguridad y el cumplimiento normativo. Hemos hablado de cumplimiento normativo, hemos hablado de seguridad. El 45% de los encuestados dicen que es el principal impedimento a la hora de publicar cualquier tipo de servicio empresarial en la nube. Otro tema importante también, que no es solo intrínseco al cloud, sino intrínseco, por ejemplo, a los proyectos de Big Data, es un ROI claro. Hace una semana tuve la posibilidad de almorzar con los principales CTOs de la banca española y tienen exactamente el mismo problema. A la hora de hacer cualquier proyecto de transformación digital, la medida del ROI es algo tremendamente difícil. Y por tanto, uno de los inhibidores de la transformación digital en cualquier tipo de empresa es el retorno de la inversión. Se habla también de disponibilidad, se habla de garantía de servicio, y otro tema también importante es la integración con los sistemas actuales. No se sabe cómo integrar la nube con los sistemas actuales. Conclusión, yo creo que en este caso en concreto no hay un mensaje claro, que los proveedores de servicios cloud no estén dando un mensaje claro de seguridad, de disponibilidad y específicamente retorno a la inversión, ¿vale? Y ese es, según ese estudio, una de las principales barreras para poder generar un nuevo negocio. Hablemos, por ejemplo, de las prioridades de inversión, ¿vale? Sabemos las decisiones de compra, vamos a ver qué prioridades de inversión tiene la empresa española en relación al cloud. Primero, y es un dato muy significativo, el 43% global de todas las empresas no tiene una estrategia clara de inversión en cloud, ¿vale? Y es más, si bajamos el tamaño de la empresa, el 70% de las empresas de hasta 50 empleados ni siquiera están pensando en algún tipo de estrategia cloud. Sí es verdad que, como contrapartida, el 34,5% de las empresas de más de 250 empleados no tienen esa estrategia, es decir, por tanto el resto sí la tienen, ¿vale? Y el 20% ya tiene una estrategia ya definida y ejecutándose. El resto del porcentaje, bueno, pues está haciendo pilotos, o se lo está pensando, pero realmente el dato más significativo es que a nivel global un 43,6% de las empresas españolas no tienen ningún tipo de estrategia cloud. Estrategia, hablemos de inversión, el 45%, aproximadamente igual, no va a invertir ningún tipo de fondos en cloud a nivel global.
y el 63% de las empresas de hasta 50 trabajadores tampoco tiene previsto invertir. Una cosa es tener estrategia, otra cosa es invertir. Se puede invertir sin ningún tipo de estrategia, ¿vale? ¿Dónde se quiere invertir? Pues principalmente el 26,7% de los encuestados dice que va a invertir sobre todo en sistemas de almacenamiento en cloud y backup en cloud. Por tanto, la tendencia actual del mercado es a pedir servicios de almacenamiento y backup en cloud, ¿vale? Y pues un dato significativo también, todo el mundo habla de Big Data, solamente un 5% de los encuestados se plantea la inversión de proyectos de Big Data en cloud. ¿Qué conclusiones sacamos? Vamos a poner esto en valor. Primero, tenemos 1,7 millones de empresas españolas que no van a invertir ningún tipo de fondos en cloud este año o el año que viene. Y yo sugeriría hacer algún tipo de plan para fomentar ese tipo de inversión. ¿Cómo? Dando visibilidad, lo que habíamos visto, la batería anterior de preguntas a los beneficios del cloud, que actualmente no son demasiado conocidos. Seguimos, toma de decisiones. Bueno, yo creo que aquí sí he tenido una sorpresa, ¿vale? Con respecto a otro tipo de segmento. ¿Quién toma las decisiones de inversión relativas al cloud? En este caso en concreto, la gran mayoría, bueno, sí, la mayoría, un 38%, mezcla el departamento de TI con línea de negocio de forma conjunta, cosa que a mí particularmente me sorprende. Porque en otros segmentos, como por ejemplo Big Data, como por ejemplo Internet de las Cosas, o es el departamento de TI quien toma la decisión, o son las líneas de negocio quien toma la decisión. En este caso a mí particularmente me ha sorprendido, ¿vale? Y por tanto la conclusión en ese punto, bueno, es que existe un balance más o menos claro, como debe ser a la hora de invertir en funcionalidad cloud. Siguiente punto es la elección de proveedores. Y venimos otra vez también al mercado español, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principales proveedores? O podría nombrar cuáles son los principales proveedores que usted considera como primera opción. Y la gran mayoría, el 44%, considera la primera opción un proveedor de telecomunicaciones. En este caso hemos puesto Telefónica, Huawei, Orange, ¿vale? Y el resto, bueno, de forma más o menos repartida, exceptuando, por ejemplo, los proveedores nativos, ¿vale? Los hiperescalers, como Amazon, como Google. Realmente, la percepción en el mercado español es todavía muy tradicional. Cloud se asocia a Telefónica, ¿vale? Cloud se asocia a los proveedores de telecomunicación, ¿vale? Y existe poca visibilidad de resoluciones, ¿vale? Y ahora veremos en las próximas que es incluso mucho más apremiante. Perdona, una pregunta. Esa lista, las empresas que aparecen ahí, son opciones que dabais al hacer la... Son ejemplos para que pudieran comprender cuáles son cada una de las opciones. Una vez que hubiera una lista, lo hicieron. Sin embargo, aquí sí. En esta pregunta es, bueno, ¿y qué empresa considera más cualificada como proveedor, por ejemplo, para soluciones de infraestructura como servicio? Y sorprendentemente, el 66% de los encuestados no sabe identificar un proveedor de ellas. Si te pides, dame tú el nombre, no le dices tú. Exacto, exacto. Aquí tienen que dar un nombre, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, ha habido proveedores como Dropbox, como Google, como Vodafone, como Cisco, que realmente hay una serie de inconsistencias. Si nos vamos, por ejemplo, si segmentamos por tamaño de empresa, las empresas de menos de 50 empleados tienen un problema aún mayor. Es decir, el 76% no son capaces de identificar un solo proveedor. IaaS. Sí, porque realmente, a ver, el problema no es ese. El problema, y ahora lo voy a decir un poco en las conclusiones de este bloque, la problemática no es identificar los proveedores, la problemática, ahora vamos a ver, es identificar el portfolio de servicios de cada proveedor. Telefónica siempre va a dar todo, por tanto, no, seguro que lo tiene Telefónica, por eso ponen a Telefónica. Amazon también lo va a dar todo, ¿por qué? Porque es muy conocida, es la Coca-Cola del cloud, ¿no? Sin embargo, el resto, Google, por ejemplo, tiene un 3% de tasa de... Sin embargo, Google, teóricamente, tiene que dar todo. Pero, sin embargo, la publicidad del portfolio de soluciones no es tan amplia. Hay un problema de comunicación. Ese mismo problema pasa exactamente igual con PaaS
y con SaaS, con PaaS, el 86% de las empresas de menos de 50 empleados no es capaz de dar ningún nombre de un proveedor PaaS. Y si nos vamos a SaaS, exactamente igual, el 86%. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, y otro tema también importante. Estamos hablando de proveedores de infraestructura, ¿vale? ¿Qué tal con los proveedores de servicios? Y aquí es donde vienen las preguntas más rimbombantes. Es decir, ¿qué empresa, y esto habría que poner el nombre, qué empresa considera usted que es el proveedor ideal de servicios para cloud, ¿vale? Y aquí he agregado el otros, ¿vale? Pero en otros había respuestas completamente absurdas, ¿vale? Por tanto, bueno, yo creo que al final hay un problema de identificación de portfolio de soluciones y un poco son las conclusiones que quiero reflejar. Primero, hay un desconocimiento del portfolio de soluciones de todo tipo, ¿vale? Y sobre todo en empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, de media, las empresas que proveen servicios cloud no son capaces de transmitir el mensaje a las empresas de tal tamaño, ¿vale? Y si lo ponemos en valor, hay 2 millones de empresas españolas sin conocer ningún tipo de portfolio de servicios cloud. ¿Vale? Pero bueno, hay algo de luz. Si esos clientes, el 45%, no tienen ningún tipo de estrategia, el resto es que tienen intención de compra. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Eso significa que el 25% de las empresas que quieren invertir en cloud no tienen conocimiento del portfolio de soluciones. Y ahí sí tenemos un punto de entrada. ¿Vale? Tenemos 700.000 clientes con intención de compra de productos cloud que no conocen un portfolio de soluciones. Por tanto, ya cuantificamos cuál es el mercado que podemos a corto plazo atacar. Y por último, el apartado de seguridad. Sí es verdad, en ese sentido es un apartado muy denso. Yo lo quería, el informe que se va a terminar en enero va a tener un estudio mucho más pormenorizado. Pero a mí me interesaría que conocierais un par de detalles de seguridad. Primero, el 63% de los encuestados no conocen ningún tipo de servicio asociado a seguridad en cloud. La cosa total. Y si nos vamos a empresas de 50 empleados, el 86% no tienen ningún tipo de conocimiento de soluciones de seguridad en cloud. Y es donde viene el rol de pena, es decir, a mí el cuerpo se me empieza a cambiar. Porque, claro, hay una serie de miedos. No sale de ningún tipo de estrategia ni de servicio de seguridad en cloud. ¿Vale? Y aún así, el 60% no tiene ningún tipo de conocimiento de soluciones de seguridad en empresas de más de 250 empleados. Y una empresa de 250 empleados ya es una empresa que puede facturar 100 millones de euros. Por lo tanto, es un tema muy interesante. ¿Y qué tipología de servicios, de los que sí son capaces de identificar, se conocen? ¿Vale? Bueno, pues el resto de empresas no es capaz de identificar ningún servicio a priori. ¿Vale? Por tanto, seguimos teniendo el mismo problema de comunicación. El mismo problema de comunicación que hemos tenido en IaaS, en PaaS y en SaaS. Y en servicios. Y el 53% considera que los servicios de seguridad en cloud no son una alternativa a los servicios de seguridad on-premise, cuando realmente la tipología es completamente distinta o incluso pueden ser complementarios. Y el servicio más conocido, ¿vale?, es el anti-phishing. ¿Vale? No se habla del servicio de denegación de servicio y nada. Anti-phishing es el más conocido. ¿Vale? También es verdad que el servicio que más publicidad se da últimamente en televisión o en medios es el anti-phishing. ¿Vale? Conclusiones, tenemos 2,5 millones de empresas, que se dice muy pronto, de un total de 2,8, que no conocen ningún tipo de servicio de seguridad en cloud. Cosa que es preocupante. Bueno, ¿y qué conclusiones finales a grosso modo hemos sacado en este estudio? Lo primero, el Grasotic en España no va a tener crecimiento en los próximos años. Solamente va a tener crecimiento las partidas relacionadas con cloud, ¿vale? Y ese crecimiento va a ser a doble dígito en los próximos años.
importante, y es una de las predicciones que acaba de lanzar IDC para 2017, y se está cumpliendo realmente, es la consolidación de proveedores. Por tanto, tenemos una amenaza de consolidación, ¿vale?, en los grandes proveedores de servicios, ¿vale? Pero sin embargo, en SaaS va a haber una granularidad. Vamos a seguir teniendo la oportunidad de llegar a acuerdos de colaboración con ISVs y publicar aplicaciones por Internet. Segundo, penetración del cloud. El 40% de las compañías no usan ningún tipo de cloud. Y si nos vamos a la parte de inversión, el 45% de las compañías no van a tener ninguna partida económica relacionada con cloud. Por tanto, tenemos un mensaje que no es claro. Tenemos una ausencia de mensaje total y que no llega a ese tipo de empresas. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con el portfolio de servicios. Y por último, existe un absoluto desconocimiento de los servicios de seguridad. No os preocupéis, esta presentación en formato PDF a todos los asociados de Eurocloud se os va a pasar y vais a tener esa información. Y a su vez, el informe resultante de tanto de esta encuesta como de los resultados macro, como de aquellas encuestas de categorización de proveedores solamente por un proveedor por empresa, lo vais a tener también. Nacho, entiendo que en cuanto se puede creer, ¿vale? Y sí es verdad que os daremos a conocer los resultados finales en cuanto lo tengamos en próximos eventos. ¿Cuándo tenemos previsto? El final será el día 9 de marzo. 9 de marzo, ¿de acuerdo? Y en principio nada más. Yo me gustaría terminar con esta nube en forma de dólar. Yo el futuro lo veo verde, ¿vale? Lo veo verde, en color de dólar. Esperemos que baje el dólar, pero bueno, sí es verdad que aunque actualmente el mercado esté como esté, yo sigo una evolución bastante interesante. Secreto, asociaciones empresariales, publicidad y sobre todo, lo más importante, tenéis que tener en cuenta, tenéis que publicitar el portfolio de servicios y los beneficios de invertir en cloud. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Juan, Sí, claro. me deja unos minutos, un poquito minutos, y yo me atrevo a darle la pauta de